A mí me gustaría que ustedes tuvieran una fe basada en la razón y no en la emoción. Porque la fe del cristiano no es una fe ciega. Bueno, tenemos que creer en esto porque es lo que nos han dicho y es lo que hay, pero no se puede comprobar. No, esa no es la fe del cristiano. La fe del cristiano está basada en hechos concretos. Y dice la palabra de Dios que nuestro culto, es decir, nuestra relación con Dios tiene que ser un culto racional. Es decir, la razón no queda al margen. Claro, está la fe, está el espíritu, está el alma. Pero la mente no se anula con la conversión. Al contrario, se potencia adecuadamente. Y la Biblia habla mucho acerca de la mente, del poder de la mente. Incluso dice la Biblia que nosotros podemos llegar a tener y debemos de anhelar tener la mente de Cristo. Sus pensamientos, cómo Él actuaba, cómo Él se movía, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante que de vez en cuando, y hoy es una de esas tardes, que sería bueno que analizáramos una de las palabras que utilizamos muy a menudo, y es la palabra Señor. Quiero que presten atención a esa explicación o a esa definición que encontramos ahí. Como bien saben ustedes, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Y el griego también es un idioma tremendamente rico y con palabras polivalentes, es decir, que tienen múltiples significados o traducciones. Pero concretamente la palabra Kyrios, esta palabra griega, es la palabra que se traduce como Señor, pero Señor con mayúscula en nuestro idioma. Yo he dicho muchas veces que tanto en griego como en español el tema de las mayúsculas y de las minúsculas no existe. Pero en nuestro idioma es muy importante, ¿verdad? Porque cuando nos referimos al Señor, nos estamos refiriendo a Él, digamos, con mayúscula. Por lo tanto, Kyrios es la palabra que se utiliza para la palabra Señor, pero del Señor de nuestro Dios, para que nos entendamos. También se podría traducir como tutor, maestro. En la antigua Grecia era el tutor oficial legal de una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer cualquiera, no importa la edad que tuviera, las mujeres en Grecia no tenían el privilegio de ser consideradas ciudadanas, era un privilegio única y exclusivamente de los hombres. Por lo tanto, como ellas no tenían este estatus de ciudadana, tenían que tener un tutor, un Kyrios, por supuesto un adulto, un hombre, pues no podían actuar de forma independiente ante cualquier contrato legal. El Kyrios, que tenía también un papel de responsable para una mujer soltera, sería en este caso su padre. Y en el caso que éste muriese, podría ser un hermano, un tío o un pariente cercano, pero siempre masculino. Cuando se casaba, este papel del Kyrios pasaba a su marido, y su marido era su señor. Y si se quedaba viuda, podía tener por Kyrios a su hermano o incluso hasta a su propio hijo. Uno de los versículos que a veces es muy mal interpretado, porque no se termina de entender lo que significa eso de Señor, es cuando dice la Biblia que Sara llamaba a su marido Señor. Baal en hebreo. Baal significa Señor, que es diferente a la palabra que se utiliza para referirse al Señor nuestro Dios, que es Adonai. Pero Baal significa Señor, Baalí es mi Señor o mi marido. Y por eso ella entendía que su marido era su Señor, pero no para pisarla, no para humillarla, sino porque era su autoridad. Como dice el Nuevo Testamento, su cabeza espiritual. Y esto no es cuestión de machismo ni de feminismo, lo cual ha hecho muchísimo daño a muchas personas, incluso cristianos e iglesias, sino es simplemente aceptar el rol que cada uno tiene que cumplir en esta vida. La Biblia nos enseña que en la iglesia, aunque delante de Dios todos somos iguales, la realidad es que en la iglesia no todo el mundo puede ser ojo, o boca, o pierna, o cabeza. Bueno, cabeza ninguno porque es el Señor, pero quiero decir que cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo cumple un rol, una función específica, ¿verdad? Y aunque nadie es imprescindible, lo que está bien claro es que cuando un miembro deja de ejercer su función y de aportar lo que tiene que aportar, está perjudicando al resto del cuerpo de Cristo. Por eso, si tú te planteas tu cristianismo única y exclusivamente viniendo una vez a la semana a la iglesia a mirar o a escuchar, tienes que cambiar eso.
porque te vas a convertir en una persona que se va a pegar toda su vida oyendo y no aportando nada. Y no estoy hablando de aporte económico, que es el que a mí personalmente el que menos me interesa, sino hablo de tu aporte espiritual. ¿Qué aporta usted viniendo a esta iglesia? Yo sé lo que yo tengo que aportar y creo que lo estoy aportando. Sé cuál es mi función, a lo que Dios me llamó y a lo que Dios no me llamó también lo tengo claro. Pero usted tiene con el paso del tiempo que preguntarse, bueno, yo ya me he convertido, he entendido el evangelio, he decidido venir a esta iglesia, si ese es su caso. Si no lo es, pues usted tendrá que orar para ver si es aquí o en otra. Y usted tiene que plantearse en algún momento de su vida cuál es su función en esa iglesia en la que el Señor le ha puesto. Porque simplemente como oidor, usted no va a terminar de desarrollar y de echar fuera, si me permiten la palabra, todo lo que usted tiene para aportar al cuerpo de Cristo. Es como si la mano se niega a trabajar. Bueno, hay gente que escribe con los pies, incluso hacen cuadros extraordinarios. El otro día, por cierto, vi a un muchacho tocando la guitarra con los pies que ni yo con las dos manos la toco como él. Pero no es lo normal. La guitarra no se diseñó. De hecho, la forma de guitarra tiene forma de mujer. Y no se tocaba en horizontal, sino en vertical, como si fuera un violonchelo. Y no tenía 6 cuerdas, eso lo hicieron los españoles. La guitarra es un instrumento de origen árabe que tenía 5 cuerdas y cuando vino a España los españoles le metieron una más, 6. ¿Verdad? Y se toca con la mano. Por lo tanto, usted tiene que saber cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, para formar parte del cuerpo de Cristo hay un paso que es fundamental, insustituible, y es el de confesar, ahora hablaremos de eso, confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y usted dice, eso es muy fácil, ¿no? Sí, pero no es, repita conmigo, Jesús es el Señor. Amén. El siguiente. Jesús es el Señor. Amén. El siguiente. No. Vamos a profundizar un poco en el término. ¿A quién se le llamaba en la época del Imperio Romano Kyrios o Señor? Únicamente al César de Roma y a las divinidades que éste adoraba. Ese título no se le podía dar absolutamente a nadie. No había ningún sacerdote, ningún rabino, nadie en el mundo que pudiera osar atreverse a llamarse Kyrios, máxima autoridad, maestro, señor, sino, repito, era única y exclusivamente para el César de Roma, que en cierto sentido era como el dueño de todas las almas, el dueño de todas las personas. Fíjense hasta qué punto llegaba esta gente, en esa egolatría, en ese afán de querer ser adorado, admirado, etcétera, que hasta sus caras, sus rostros, las acuñaban en las monedas. Y ellos consideraban que toda moneda que llevara su cara, su rostro, era de él. Si no, que yo tengo monedas, no, usted no tiene monedas. Esas monedas son mías porque tienen mi rostro. Y ese era el origen realmente. El propietario era el que acuñaba su rostro en la moneda. Y ellos eran los únicos que podían ser adorados, reverenciados con ese título de Kyrios. Ahora, la primera vez que se tradujo la Biblia a otro idioma fue en Alejandría. Un descendiente de los seleucidas, cuando se dividió el imperio de Grecia, uno de ellos decidió tener en esa biblioteca mundialmente conocida un ejemplar de las leyes de los judíos, porque ellos se dieron cuenta de que las leyes de los hombres, de los gobiernos, cambiaban. Ahora se permitía una cosa, en la siguiente generación se prohibía, eran leyes cambiantes. Pero ellos se dieron cuenta de que había un pueblo sobre la faz de la tierra que sus leyes siempre eran iguales. Da igual en la época en la que se leyeran o se estudiaran, las leyes de este pueblo por cierto diferente, siempre eran las mismas. Y ellos querían saber qué leyes eran esas y por qué eran leyes inmutables, que no caducaban, que no pasaban, digamos, a la posteridad, sino que se mantenían generación tras generación. Y eso fue el motivo por el cual mandaron a ir a Alejandría a más de 70. Pasa que se redondea el número, pero realmente eran más de 70 ancianos o sabios o intérpretes de la ley, y los metieron en 70 salas diferentes para que no se copiaran el uno al otro. Y después de un tiempo cada uno tenía que presentar la copia entera, la traducción entera de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, que aunque en nuestra Biblia es el libro de Malaquías, en la Biblia en hebreo es Segunda de Crónicas. ¿Vale? Ya lo expliqué en su día por qué.
Y esa fue la primera vez que se tradujo la Biblia a otro idioma, al griego. Y esa se conoce como la Biblia de la Septuaginta, que era la que utilizaban en la época de Jesús. Porque ya muchos no sabían leer el hebreo y leían la Biblia en el griego. Y esa es la Biblia que utilizó Pablo. Y esa es la Biblia que utilizaban muchos judíos de su época, porque era un idioma para ellos más accesible que incluso el propio idioma hebreo. Ahora bien, en esa traducción del Antiguo Testamento, les voy a poner unas cifras muy interesantes, aparece la palabra Kyrios, o Kurios, como también se le llama. En todo el Antiguo Testamento esa palabra aparece 9,000 veces. 9,000 veces. 3,000 veces se traduce como la palabra Adonai, que significa Señor. Y las 6,000 veces restantes se traduce con el nombre de Dios. En nuestras Biblias ese nombre se ha traducido por Jehová. En las Biblias de origen católico, una versión católica, se traduce como Yahvé. En otras Biblias se traduce como el Eterno, ¿verdad? Ese es el famoso tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios. Es decir, que cuando los judíos leían la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, y se encontraban con la palabra Kyrios, sabían que se refería al Señor, sabían que se refería al Dios creador, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, es decir, a su Dios. No era una palabra que se utilizaba para hablar de un rey o de un profeta, sino era una palabra, un término que se utilizaba única y exclusivamente para referirse a Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, y después de haber dado esta pequeña introducción, ahora podemos entender la profundidad de lo que significa confesar a Cristo públicamente como el Señor, lo cual es fundamental que toda persona que quiere formar parte del reino de Dios tiene sí o sí que hacerlo. Romanos capítulo 10, por favor, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, ya hemos explicado quién es el Kyrios. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Adonai del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento, si tú confiesas que Él es ese y lo crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiero que leamos este versículo todos juntos, por favor, en alta voz. Y los que están en casa también lo pueden hacer con nosotros. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es simplemente venir a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no son salvos. Hay hijos de creyentes que se han criado en la iglesia. A lo mejor su madre lo trajo desde su propio vientre y asistieron a la escuela dominical de niños y fueron a lo mejor a algún campamento, o suelen venir regularmente al culto de jóvenes y no son salvos. Hay incluso hijos de pastores que se criaron en el evangelio que no son salvos. Hay personas que puede ser que lleven toda la vida en la iglesia y no son salvos. Porque la salvación no viene por asistir a esta o a cualquier otra iglesia cristiana o evangélica o de la denominación que sea. La salvación no se obtiene así. La salvación no se obtiene cuando uno se bautiza. Dice, bueno, yo me quiero bautizar. Y seguramente más de uno se habrá bautizado y a lo mejor ni en el fondo sabía lo que estaba haciendo, lo que significaba. Y a lo mejor no era ni convertido. Salvo, ¿no? Que es lo mismo. Luego, esto es un asunto muy serio. Porque la salvación de tu alma o tu condenación eterna depende de esto. Así que pregúntate, ¿tú has confesado públicamente con tu boca, no con tus pensamientos, no así que nadie se entere, no, confesar, declarar, hablar en alta voz que Jesús es Dios? Porque Kyrios era la palabra que se utilizaba para hacer referencia a Dios, a Adonai, a Yahvé, a Yahweh, a Jehová, al Eterno. ¿Tú crees que Jesús es ese? ¿Lo crees en tu corazón? ¿Lo confiesas con tu boca? Entonces eres salvo. Si no lo crees y si no lo confiesas, tú no eres salvo. Eres simpatizante. Y hay gente que viene a la iglesia porque a lo mejor ven un buen ambiente, ¿no? Para los hijos, o dice, bueno, vámonos a la iglesia. Pero que usted no tiene que venir a la iglesia de excursión. Usted no tiene que venir aquí a la iglesia para verme a mí. Usted no tiene que venir a la iglesia porque quiere un ambiente sano para sus hijos o para usted o para su matrimonio. Y entonces, bueno, aquí como hay un ambiente sano y buena gente. No, pero es que la iglesia no se creó para eso. La iglesia no es un club. La iglesia no es una sociedad
donde venimos una serie de socios que nos llevamos bien, nos conocemos, ¿verdad? Hacemos alguna comilona de vez en cuando, hacemos alguna excursión, un partido de fútbol, jugamos o nos entretenemos, cantamos algunas canciones. No, es que la iglesia no es eso, para eso están otras asociaciones. Por ahí está, creo que la Casa de Venezuela, la Casa de Galicia, ¿verdad? Pero la iglesia no se creó para eso. La iglesia es un hospital, sí, un hospital donde viene la gente con el COVID del alma. El COVID del alma que mata igual que el COVID el otro. La iglesia se creó para cambiar. En la iglesia a veces se tiene que llorar más de lo que se tiene que reír. Y yo a veces he visto culto, no soy muy partidario de eso, ni veo muchas de esas cosas porque no tengo tiempo para perder el tiempo en eso, pero a veces veo iglesias que parecen circos, donde la gente va a reírse. Y la iglesia muchas veces lo que se tiene que llorar más. Reír también. Pero si el objetivo de la iglesia es pasarlo bien y pasar una tarde entretenida y reírme y decir, ay, qué bien, traje a mis amigos y salieron contentos, yo me preguntaría mucho si eso es una iglesia o vete tú a saber lo que eso es. Confesar a Jesús como la máxima autoridad. Confesar a Jesús como mi Señor, como mi cabeza. Mi salvación depende de eso. Hay otro versículo muy interesante en Filipenses capítulo 2, del 9 en adelante. Hace referencia a esto que estamos hablando. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Y dice que como Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre, el Dios lo exaltó, lo elevó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, de Yeshua, toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que también hay gente allí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Los dos versículos, si se dan cuenta, van en una misma línea. Una va dirigida a los romanos, otra a los hermanos de la iglesia de Filipo, los filipenses, pero apuntan en una misma dirección: confesar públicamente que Jesús es el Señor. ¿Saben cuántos hermanos nuestros en los primeros siglos de la era cristiana murieron por decir esto? Porque a nadie se le podía llamar Kyrios, Señor, sino al César. Y ellos decían, no, César no es Kyrios, César no es nuestro Señor es Jesucristo. ¿Saben cuántos murieron por confesar que Cristo era el Señor y por no querer admitir y reconocer públicamente que el César no era el Señor de sus vidas? Miles de hermanos nuestros murieron por eso. Que algunos a lo mejor se toman tan a la ligera. Bueno, tampoco es tan importante eso de confesar a Cristo, ¿no? Que no es importante. Mire, le voy a hacer un pequeño recorrido por algunos pasajes de la Biblia para que usted se dé cuenta lo importante que es confesar a Cristo. Su salvación depende de si usted hace o no en vida esta confesión antes de que usted se muera. Su salvación depende de eso, no de cuánto dinero usted tiene, que a mí no me interesa si tiene mucho o poco, de cuántos títulos universitarios usted haya conseguido a lo largo de su vida, de cuánta experiencia tenga. Eso no sirve para nada, delante de Dios no sirve para nada. Todo su currículum, de lo cual usted tal vez presume y lo presenta en las empresas para que lo reconozcan delante de Dios, eso es basura, no vale para nada. Créame, no vale para nada. Yo he utilizado la palabra basura por ser diplomático, pero si utilizara la palabra bíblica, saldrían todos corriendo escandalizados. Porque el hebreo es un idioma muy claro, muy directo y muy contundente, y la palabra es fortísima, que yo no la voy a pronunciar. El mismo apóstol Pablo dice que para él su currículum, fariseo de fariseos, escriba, doctor de la ley, maestro de maestro, de la tribu de Benjamín, dice, para él todo eso es basura. Pero estudie la Biblia antigua, la primera que se escribió en español, para que vea qué palabra aparece, y se va a quedar escandalizado. Pero es que es la verdadera, la que tiene que ponerse. Pero es muy fuerte. Así que su salvación depende de si confiesa o no, hoy o a lo largo de su vida, que Cristo es el Señor. Pero fíjese, no solamente en esta vida es importante confesar a Jesús, sino que en Mateo 10:32, palabras de Cristo, preste atención porque son muy interesantes. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿qué va a pasar? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy fácil, ponga el versículo al revés, por si no lo entienda al derecho.
a cualquiera que no me confesare delante de los hombres, yo también le negaré o no le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que algún día usted y yo y todos los seres humanos nos tendremos que presentar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? No, es que yo no creo en eso. Da igual. Aunque usted no crea, es lo que hay. Es que a mí no me gusta. Es que da igual. Es que Dios no depende de tus gustos para ser Dios o para tomar decisiones. Es que Dios no depende de lo que se decida en un cónclave o en una reunión administrativa de la denominación esta o aquella. Es que Dios no depende de eso. Dios ha dicho, si ustedes me confiesan delante de los hombres y no se avergüenzan de mí, si se atreven a decir públicamente, tú eres Dios, ¿qué eso significa? Señor, Kyrios. Si tú no te avergüenzas de decir eso delante de tu padre, en el colegio, en la universidad, a tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, cuando tú te presentes en la otra vida delante de mí, yo te confesaré y le diré a mi Padre, Padre, déjalo entrar, porque Él me confesó en la tierra y yo lo confieso delante de ti. Así que, ¿qué te parece? Así que lo que estamos no es para tomárselo a la ligera, no es una broma, está en juego tu destino eterno, la salvación o la condenación eterna de tu alma. El que tú confieses o no a Cristo marca la diferencia entre que te quedes o te vayas cuando el Señor arrebata a su amada iglesia en las nubes. ¿Tú sabías que Cristo va a arrebatar a su amada iglesia? ¿Tú sabías eso? Ya lo puedes quitar si quieres. Dice la Biblia que los que están en el polvo, los que están durmiendo, serán despertados. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿A quiénes levanta el Señor? ¿A quiénes arrebata? ¿A quiénes lleva el Señor? A los que confesaron que Él era el Kyrios. Y a los que no lo hicieron, se quedan. Por eso dice la Biblia en Mateo 24, 2 estarán durmiendo en una cama. ¿De qué habla ahí? ¿De una relación de adulterio? No, habla de un matrimonio. No va a poner ejemplos antibíblicos, no es coherente. Habla de una relación. Pero no dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que eso no es una promesa, mijo. Eso es una profecía que Pablo le dio a un señor que se comprobó esa noche porque se convirtió el carcelero de Filipo y toda su casa. Pero eso no es una promesa. ¿Y cómo no es una promesa? 2 estarán en una cama, es decir, el marido y la mujer. Uno será tomado y el otro se queda. Pero si ella era convertida, ¿por qué se queda él? Porque él no confesó nunca a Cristo como su Señor y Salvador personal. Por eso se quedó. O viceversa, se fue él y se quedó ella. Entonces no es que como mi mujer tiene una fe tremenda, pues ya quiere decir que ya mi marido y mis hijos nos vamos con el Señor. Yo no sé si te enseñaron a ti eso, pero eso no es bíblico. La salvación no se transmite. La salvación es personal e intransferible. Tú no te puedes convertir por 4 o 5 miembros de tu familia. Hay sectas como por ejemplo los mormones que dicen, bueno, como los que se murieron no eran mormones, nos bautizamos por ellos y se salvan, aunque se condenaron porque no eran de nuestra secta o de nuestra religión. Es que tampoco es bíblico. La salvación, repito, es intransferible, es personal. Si tú no te conviertes, tú te quedas. Por eso el que te vayas o que te quedes en esta vida depende de si confiesas o no al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y ya sabes lo que significa la palabra Señor. Dios, autoridad, maestro, cabeza, etcétera, etcétera. No hay nada por encima de Él. Pero bueno, habrá otras maneras, preguntarán algunos. Habrá otras formas. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 12. A ver si esa pregunta tiene respuesta, que sí la tiene, mírala. En ningún otro hay salvación. Pero esto descarta muchas religiones, claro, millones. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no lo busque porque no lo va a encontrar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No lo hay. Pero es que yo pensaba que si yo me comportaba bien y si yo iba por aquí o hacía las cosas bien según mi religión, bueno, eso es lo que usted pensaba. Pero te vuelvo a decir, es que hay mucha gente que la han engañado. Y yo creo que una de las funciones principales por las cuales Dios me puso aquí y delante de esas cámaras, ¿saben para qué? Es para sacar a millones y a millones de personas de las mentiras que les han metido en la cabeza. Y gracias a Dios, miles de personas se están convirtiendo en estos últimos tiempos para la gloria de Dios. Y dicen textualmente, gracias a Dios por la palabra, pastor. Gracias a Dios porque han caído las escamas de mis ojos. Porque es tiempo de que se te hable claro el evangelio. No hay otro nombre. No lo hay. Pero hay otro versículo aún más fuerte que este. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama ese mediador? Ese intercesor. Ay, pero no era María. No. Pero es que a mí me enseñaron, y a mí también. Y a mí también me lo enseñaron. ¿Pero quién te lo enseñó? ¿Dios o los hombres? Los hombres, ¿verdad? Solamente hay un Dios. Y ahí creo que la mayoría estamos de acuerdo. Pero en lo que muchos no están de acuerdo es en eso de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo, hombre. Así que no hay otro nombre, no hay otro mediador. Y la única forma de ser salvos y no quedarnos en esta vida y perder nuestra vida, nuestra alma eternamente y para siempre, es confesando públicamente que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Si prestaron atención a la lectura de esta tarde, en Apocalipsis capítulo 5, es tremendo este capítulo. Yo le pedí a Rafael que lo leyera entero. Antes de comenzar el culto le dije, bueno, es que es un capítulo muy largo, pero claro, me daba pena cortarlo, porque es que es un capítulo extraordinario, porque aquí surge un dilema, aquí surge una pregunta, y vamos a leer a partir del versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Todo esto está pasando en la otra vida, allí, en esa dimensión diferente a la nuestra. Un libro que está escrito por dentro y por fuera, nadie lo puede mirar, nadie lo puede leer, ¿verdad? La pregunta recorre el cielo: ¿quién es digno de abrir este libro, de desatar sus sellos? Y la respuesta es tremenda: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y mira que hay gente en el cielo. Está Pablo, está José, está María. ¿Quién más? Está Abraham. ¿Quién más? Moisés, Jacob, José, Noé. Miles, millones. Pero dice que no había ni uno digno de abrir el libro ni aún mirarlo. Y entonces dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. Mira los títulos que vienen ahora. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuántos dicen por favor un fuerte amén? Gloria a Dios. Ese era el único digno de poder abrirlo, leerlo, mirarlo, compartirlo, el único. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Se postraron delante del cordero. Es interesante notar que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, el centurión romano, y se postra y le dice: no te postres, adora a Dios. Pero ahora el Cordero, ¿quién es el Cordero? El Mesías, el Señor Jesucristo. Se postran delante de Él los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Pues 12 representantes de cada una de las tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, en total 24. Todos se postran delante de Él. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: escuche, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero ¿quién es este cordero? ¿Quién es este personaje que es digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza? ¿Quién es? Porque dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás.
y a Él solo servirás. Pero ahora me encuentro aquí que el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Adoramos a Dios o adoramos a Jesús? ¿Y no será que son lo mismo? ¿Y no será que Jesús es Dios? Porque si no fuera Dios, esto sería idolatría. Estaríamos adorando a un hombre creyendo que es Dios. Pero esto es Biblia. Esto no es la teología de esta iglesia local. Esto es la palabra de Dios. Bautistas, pentecostales, metodistas, anglicanos, católicos. Todo ser humano que se acerque hoy a Apocalipsis capítulo 5 leerá lo mismo que yo estoy leyendo hoy aquí en este púlpito. Que el Cordero es el único digno de ser alabado, admirado, reconocido, honrado. Todo le pertenece a Él. Luego tiene que ser Dios, porque si no es Dios, estamos cometiendo el peor pecado, que es el de darle culto y honra y gloria a un hombre en vez de a nuestro Dios. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lo adoraron. No le dieron un aplauso diciendo, vamos a dar un aplauso para tenerlo contento. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz, pero quédate ahí. No, lo alabaron, lo adoraron, se postraron delante de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es Kyrios, Él es el Señor, Él es el Dios eterno, el Verbo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? No puedo creer que nadie me diga amén con lo que estoy diciendo. No puedo creer que nadie dé un aplauso a Dios en esta tarde. Y me estoy esforzando para animarles. Y quiero verles animados. Quiero verles gozosos. Porque Él está aquí con nosotros en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, por favor, hermano, por favor. Que no hemos venido aquí con cara triste, no hemos venido a un funeral. Yo he venido a adorar a mi Dios, al que me cambió, al que me sanó y al que me echó los demonios que tenía en el cuerpo. Él está aquí conmigo en esta tarde. Él está aquí en esta iglesia con nosotros. Y no nos cueste nunca decir amén. No nos cueste nunca decir gloria a Dios. Es que yo me convertí en una iglesia, hermano. Yo me crié en una denominación que eso de dar aplauso y de decir gloria a Dios no se hacía, no era normal. Pues vaya acostumbrándose, mijo. Vaya acostumbrándose. Porque en el cielo estaremos todo el día dando aplausos, Y en el cielo estaremos todo el día diciendo gloria a Dios y aleluya y digno eres y santo y santo. Así que vaya practicando desde ahora. Porque estamos aquí para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Al que no era capaz, al que no se atrevía, al que no quería, al que se negaba rotundamente a reconocer que el César de Roma era el Kyrios, le cortaban la cabeza directamente. Así de claro. ¿Se dan cuenta lo que significa confesar a Cristo? ¿Se dan cuenta que no es venga conmigo, repita conmigo, yo acepto a Jesús, perdóname Señor, amén, venga al siguiente? ¿Se dan cuenta que es mucho más profundo? Ahora, si Él es el Señor, si Él es el Dios verdadero y si Él es la máxima autoridad, significa que yo ahora le pertenezco a Él. Y hay alguien que lo entendió perfectamente. ¿Y saben quién fue? Saulo de Tarso, Pablo. Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa ser redimido? Otra palabra que ya en su momento explicaremos. Redimido. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y a veces no saben ni lo que están diciendo. Redimido, comprado. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel hombre se levanta por la noche y pone así su mano y no encuentra a su mujer en la cama con él? Y sale por las calles a buscarla y se da cuenta de que está en una plataforma en público delante de todo el mundo, totalmente desnuda, de arriba abajo, y la están subastando como si fuera una esclava. Y el Señor le dice, cómprala y vuélvela a llevar a tu casa. Y se la lleva a su casa, seguramente dando todo lo que tenía, después de pasar la vergüenza de ver a su mujer expuesta como si fuera un animal en una plaza pública, a punto de ser llevada, vete tú a saber a qué país, para humillarla y violarla cuanta fuera su amo. Y después de haber hecho semejante acto de amor y de compasión y de misericordia, después de haber dado su dinero para poder recuperar a esa mujer que lo abandonó una noche sin ningún motivo aparente, resulta que se le va una noche y le es infiel con otros hombres. Y uno dice, Señor, ¿y esto qué significa, Señor? Porque tú sabías que la mujer de tu siervo Oseas iba a hacer eso. En cuanto tuviera la oportunidad, se iría
y saltaría de cama en cama e iría detrás de los hombres como una perra en celo. Y el profeta Oseas le dice: Señor, ¿y esto qué es? Y le dice: lloras, ¿verdad? Sufres, ¿verdad? Lo pasas mal, ¿verdad? La amas y te abandona. La compras para que nadie se la lleve como esclava y te abandona. Le das amor, le das cariño, le das un hogar, tienes hijos con ella, eres un buen marido, un buen padre, y te abandona. Y estás llorando y sufriendo, ¿verdad? Pues déjame que te diga algo. Eso es lo que lleva haciendo durante mucho tiempo mi pueblo Israel conmigo. Que los saqué de Egipto, los compré de la mano del faraón, abrí un mar rojo para que pasaran por en medio. Cuando querían agua, hasta de las piedras hacía que saliera agua. Cuando querían carne, traía codornices por montones para que comieran y se saciaran. Cuando pedían pan, les mandaba lluvia de pan del cielo. Los defendí durante el día, durante la... Estuve con ellos, los bendije, los prosperé, les di mi palabra, me revelé a ellos, les di todo cuanto podía desear tener un pueblo en esta vida. Y me han abandonado, se han puesto a la primera de cambio, como tu mujer se ha ido con otro. Estos se fueron con un becerro de oro y comenzaron a adorarlo y decían: este es nuestro Dios que nos libró y nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora me entiendes, ¿verdad, Oseas? Ahora sabes lo que uno sufre y llora cuando es abandonado, cuando es humillado, ¿verdad? Cuando es, digamos, despreciado. Pues eso es lo que ha hecho mi pueblo durante generaciones y generaciones. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Lo mismo que Oseas, pero multiplicado por 50 millones. Viendo que su pueblo, viendo que nosotros, a la primera de cambio, si no era en una cosa, era en otra, un día decidió venir personalmente. Vino personalmente, se humanó, tomó forma de hombre y nació como cualquier criatura. Y estuvo en el vientre 9 meses esperando, como tiene que esperar una criatura para nacer. Y a los 9 meses nace y espera hasta los 30. Y cuando empieza su ministerio, comienza a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a levantar muertos de las tumbas, a hacer milagros espectaculares, demostrando como Oseas que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Y cuando llegó el momento de decir: bueno, ahora hemos entendido el gran amor de Dios, me llevan ante Poncio Pilato, ante uno que se llama el Quirios, y le pregunta la autoridad: ¿a quién queréis? ¿A vuestro rey o a este desgraciado llamado Barrabás? Y se fueron detrás de Barrabás, del peor, como tu mujer, Oseas, se ha ido detrás de lo peor, teniendo lo mejor en su casa y no valorándolo. Y ese es el amor de Dios. Él lo hizo todo por amor a ti y por amor a mí. Y lo único que nos pide es que si confesares con tu boca que Jesús es el Quirios, es el Señor, serás salvo. Nada más. Yo haré lo difícil, les dejo a ustedes la parte fácil. Mi pregunta es: en esta tarde, ¿estamos dispuestos, todos los que estamos aquí y todos los que están en casa, estamos dispuestos a confesar, no solamente a creer en el corazón, sino a confesar con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor? ¿Estamos dispuestos? Esa es la diferencia entre salvación y nación. Dios, cuando lleguemos a su presencia, no te va a preguntar: ¿cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Pagaste los diezmos? ¿Te hiciste miembro? ¿Cantaste alguna vez en la plataforma? ¿Compartiste la palabra? ¿Cantabas bien? ¿Predicabas bien? Él no te va a preguntar nada de eso. ¿A qué denominación pertenecías mientras estuviste en la tierra? Él no te va a preguntar nada de eso. Él solamente va a querer saber si tú te atreviste a confesarle públicamente delante de los hombres como tu Señor y tu Salvador. Y entonces, y solamente entonces, podrás pasar de muerte a vida. Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás. Y si hay alguien en casa o aquí con nosotros en esta tarde que cree que Jesús es el Señor, que cree que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero no lo has dicho, no lo has confesado con tu boca, ahora es el momento de hacerlo, mi querido amigo. Ahora es el momento de decir: yo confieso que Jesús, Yeshua, el Mesías, es el Quirios, es el Señor, es la máxima autoridad, es Dios. Y yo me entrego a Dios, porque al Señor, a Dios adorarás y a Él solo servirás.
y confesamos en esta tarde con nuestra boca: tú eres el Señor. Tú serás mi Señor, mi autoridad, mi cabeza. Me someto a ti. Hay gente que no se quiere someter a nada ni a nadie, pero sométanse a Dios, porque sometiéndote a Dios seréis libres. Tarde, quiero mandar saludos a todos ustedes que nos están viendo en este momento. Como les dije el otro día, no es mi costumbre, pero para saber si estamos o no saliendo al aire, yo tengo aquí conmigo mi teléfono y puedo ver que hay muchos de ustedes están conectados, mandan saludos, dicen cosas que yo en este momento, como ustedes comprenderán, no puedo estar leyendo, pero les agradezco a todos ustedes por estar con nosotros, por hacernos sentir que no estamos solos. Sabemos que ustedes nos aman, sabemos que ustedes nos aprecian, pero queremos en esta tarde agradecer de todo corazón a ustedes que están al otro lado, en lugares tan distantes como por ejemplo me consta Canadá. Quiero mandar un saludo a unos hermanos que en este momento nos están viendo desde Canadá, con unos jóvenes que viajaron con nosotros este año precisamente en el mes de febrero a Israel, y les mando un saludo con todo el corazón de nuestra parte. Que el Señor les bendiga y que el Señor les fortalezca grandemente. Hermanos que hoy me llamaban desde la pequeña y hermosa isla de La Palma, que en esta tarde se conectarían y también nos estarían viendo, y sería totalmente imposible enumerar y mencionar cada uno de los países, cada uno de los lugares desde los cuales ustedes nos están viendo en esta tarde. Estamos agradecidos al Señor porque sabemos que hoy es el día que Dios nos ha creado, nos ha regalado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. Así que pasamos directamente a la palabra del Señor en esta tarde. Espero que disfruten de este mensaje. Espero que todos podamos aprender mucho de la palabra del Señor. Y comenzábamos el culto de hoy leyendo en 1 de Corintios el capítulo 10, donde el apóstol Pablo enumera una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Acontecimientos que todos nosotros conocemos perfectamente, porque hemos leído por mucho tiempo la palabra del Señor y sabemos perfectamente lo que le pasó a Israel en Egipto, cuando salen de Egipto, cuando cruzan el mar Rojo, se adentran en el desierto y 40 años más tarde logran llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Hemos leído en esta tarde en 1 de Corintios capítulo 10 que todas aquellas cosas que a ellos les ocurrieron en lo natural son para nosotros un ejemplo a veces a imitar y a veces un ejemplo a no imitar. Si ellos cayeron en el pecado de la idolatría, no caigamos nosotros. Si ellos codiciaron y murmuraron, no caigamos nosotros pues en ese pecado hoy en día. Si ellos en algún momento determinado hicieron las cosas bien, hagamos también nosotros las cosas bien. Es decir, todo se escribió como ejemplo, todo se escribió para nuestra amonestación, para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Dice Hebreos capítulo 10, curiosamente otro capítulo 10, pero de otro pasaje bíblico de la carta a los Hebreos, que la ley que recibieron en el monte Sinaí era una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sombra. Es decir, la sombra proyecta una realidad. Cuando vemos nuestra sombra en el suelo, la realidad no es la sombra, la realidad somos nosotros, pero nosotros proyectamos una sombra y detrás de esa sombra hay una persona, hay un objeto, hay un animal o cualquier otra cosa. Y la Biblia dice que la ley de Dios dada al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí era una especie de sombra de los bienes venideros que vendrían en el futuro lejano y distante. Sabemos que muchas personas, países, circunstancias, situaciones que ocurrieron en el pasado lejano y distante eran un tipo de lo que ocurriría en el futuro. Por ejemplo, Mitzraim, como se conoce al país de Egipto en la Biblia, es un tipo del mundo, así como Egipto representa o tipifica al mundo con su sistema de valores, con su estilo de vida y su filosofía. Hoy en día también sabemos que el mundo se parece mucho al sistema de Egipto en el sentido que es opresivo, en el sentido de que aparentemente te da todo
a cambio de nada, pero finalmente se te convierte en una auténtica jaula de oro, en una encerrona. Sabemos que, por ejemplo, el faraón, el líder político de Egipto, es un tipo de Satanás, una persona que oprime, una persona que no quiere que el pueblo de Dios viva en libertad, adorando y sirviendo al Señor. Sabemos que Moisés es un tipo de Cristo, porque así como Moisés fue el instrumento que el Señor utilizó en su momento para sacar de la esclavitud, de una larga y terrible esclavitud al pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado de la esclavitud del mundo, del pecado, de las garras del diablo. Sabemos que el maná es un tipo de Cristo. Él llegó a decir: los antepasados de ustedes, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero todos murieron, pero he aquí yo soy el pan de vida. Y así podríamos enumerar cientos y cientos de cosas, de personas, incluso hasta de objetos, que son una sombra, son un tipo de algo que el Señor utilizó en un momento determinado de la historia para hablarnos y para transmitirnos un mensaje espiritual. ¿Cuántas veces hemos oído, incluso yo mismo lo he dicho, que Israel es como un punto de referencia? Israel es el reloj profético de Dios, que lo que ocurre en ese pequeño país, en cierto sentido, para bien o para mal, puede llegar a afectar a todas las naciones de la tierra. Que Dios tiene unos planes, que Dios tiene un propósito con ese país, y que nuestros ojos tienen que estar muchas veces mirando hacia esa parte del mundo, porque Israel, a pesar de que es un país pequeño, rodeado totalmente de enemigos, tiene muchas cosas que enseñarnos, y hay muchas cosas que el pueblo de Israel pasó y experimentó, que para nosotros tienen que servirnos de lección y tienen que servirnos como un punto de referencia en el camino para que sepamos cómo debemos de comportarnos. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, Shemot, como se conoce en su nombre hebreo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel pasó por muchísimas dificultades en el desierto, pero antes de salir al desierto y adentrarse en una vida nueva, tuvieron que ver cómo el Señor mandaba 10 plagas a Egipto. Muchas de esas plagas, prácticamente la mayoría de ellas, eran plagas que le amargaban la vida y la existencia a los egipcios. Eran plagas que molestaban. Imagínense lo que es estar de arriba abajo todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, lleno de piojos. Terrible, ¿verdad? Pero no mataba a nadie los piojos. La plaga de langostas, que vinieron aquellos insectos y devoraron toda la hierba verde que había en Egipto. Pero nadie murió por la plaga de langostas. Qué horrible tenía que ser cuando llegabas por la noche a acostarte a tu cama y levantar como llaman algunos, la frazada, la manta, la cobija, y encontrarla toda llena de ranas. Terrible. O irte a poner la ropa o los zapatos y encontrarte ranas por todos lados, pero nadie murió por la plaga de las ranas. Pero sin embargo, la última plaga, la que se relata en Éxodo capítulo 12, es una plaga que iba a matar a miles y a miles de seres humanos. Y el capítulo 12 del libro de los Hechos, precisamente ayer sábado, día de reposo en Israel, se leyó este capítulo. Y es un capítulo en el que encontramos dos cosas fundamentales: cómo celebrar Pesaj, cómo celebrar la fiesta de la Pascua. Una fiesta tremendamente importante en el calendario judío, en el calendario religioso. Y no solamente instrucciones para cómo celebrar la Pascua, cómo matar el cordero, cómo preparar la comida, con qué actitud comer, etcétera, etcétera, sino que también en Éxodo capítulo 12 se dan instrucciones concretas y específicas para evitar que la muerte se apodere de la vida de los primogénitos. Muchos egipcios se fiaron de las instrucciones de Dios. Todos sabemos que era poner sangre en los mezuzot, es decir, en los postes de las casas. De ahí que hasta el día de hoy en las casas de mucha gente en Israel y del mundo y en todas las sinagogas hay lo que se llama una mezuzá, que es como una cajita donde en su interior hay unos textos bíblicos. Pues los postes en hebreo se dice mezuzot. Y allí tenían que poner sangre y en los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pasara esa noche el heridor, la versión Reina Valera, en Éxodo capítulo 12, habla de el heridor como el ángel de la muerte, el que la única manera de detenerlo y que no entrara y matara al primogénito era
frenarlo con sangre, la sangre del cordero. Esa palabra heridor o destructor en hebreo es mashhit. Y cuando uno comienza a buscar por otras partes de la Biblia, ¿dónde aparece este ángel destructor, este ángel de la muerte, este mashhit? Uno resulta que cuando ve en 2 de Samuel el castigo tremendo que Dios manda a Israel porque David ha hecho un censo sin que Dios le diga que lo haga. La Biblia nos enseña que comienza a morir miles y miles de personas. Concretamente, el capítulo 24 de 2 de Samuel dice que desde Dan hasta Beersheba, es decir, desde el norte hasta el sur, todo el país se llenó de muertos. 70,000 personas murieron. Si hoy en día, en cualquier ciudad de las nuestras, Madrid, Barcelona, Nueva York, Quebec, Toronto, Buenos Aires, Santiago de Chile, México, si hoy en día murieran 70,000 personas en un país por una plaga, sería una tragedia a nivel mundial. Pues imagínense en los tiempos del rey David, en un país tan pequeño, desde el norte hasta el sur, la muerte comenzó a recorrer todo el país y murieron, repito, 70,000 hombres, sin contar mujeres y niños. David está desesperado. David no sabe cómo detener la muerte, no sabe cómo enfrentarse al Mashhit. Es el mismo nombre que aparece en Éxodo capítulo 12, el mismo ángel de la muerte. Y entonces David sabe que hay que hacer algo, pero rápido, urgente, porque la gente está cayendo por todas partes muerta. Y entonces sube a lo alto del monte Moriah y se encuentra un hombre viviendo en lo alto de ese monte que todos lo conocen como el nombre de Arauna el Jebuseo. La ciudad había sido conquistada por David a los jebuseos, pero aún quedaba este Arauna en lo alto del monte Moriah, viviendo allí. Cuando ve que el rey David llega, el rey David le dice: quiero comprar esta tierra, quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Él le ofrece a Dios los bueyes, la leña, la tierra a cambio de nada, pero David dice: no le ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. ¿Y saben qué fue lo que paró a Mashhit en aquel momento? Allí, en el monte Moriah, la sangre, el sacrificio de aquel cordero, que en aquel monte era la única manera de detener el avance de este ángel destructor, de este ángel de la muerte. Otra vez aparece la sangre, otra vez otro cordero muerto. Ya habían matado a un cordero y habían utilizado su sangre en Egipto para frenar la mortandad y la plaga. Y ahora nuevamente otro cordero es sacrificado y derramada su sangre sobre un altar para detener al Mashhit, al ángel destructor, al heridor, al ángel de la muerte. Esto quedó tan grabado seguramente en la vida de su familia, que dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 8. No lo voy a leer todo porque es un pasaje muy extenso, pero les animo a que lean, repito, Primera de Reyes 8, del 12 al 37. Salomón, el día que está dedicando en el mismo monte que su padre sacrificó para que no viniera la muerte a Jerusalén, en ese mismo monte Moriah, Salomón construye el primer templo de Jerusalén, el primer templo, la primera casa para Dios. Y hace una oración muy larga, hace una oración muy profunda, hace una oración realmente preciosa. Y hay un momento en la oración en la que él dice: Señor, si en el futuro, parafraseo la oración de Salomón, si en el futuro viene la guerra, si en el futuro viene la calamidad, si en el futuro viene el hambruna, si en el futuro vienen las pestilencias, que viene de la palabra plaga, si vienen las plagas en el futuro, cuando alcemos nuestras manos a ti desde esta casa, tú oirás nuestro clamor, tú oirás nuestra oración, y entonces toda plaga, toda enfermedad, toda tragedia y toda muerte y desesperación se detendrá. Fíjense qué cosas tan curiosas. La sangre del cordero detuvo la muerte en Egipto. La sangre del cordero, el sacrificio del rey David, detuvo la muerte de las personas que morían en Jerusalén y en el país. Y ahora la oración de Salomón, oración profética, oración que dice: cuando en el futuro comiencen a venirnos tragedias y calamidades, no las conoció Salomón en su generación. Salomón no vivió en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, en tiempos de hambruna. No, era el tiempo de la abundancia. Pero él sabía proféticamente que algún día el futuro
le traería cosas terribles y fuertes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y entonces Él se adelanta, dice, cuando llegue ese momento, cuando llegue el día malo, como dice Efesios capítulo 6, entonces levantaremos nuestras manos y oraremos hacia ti en este lugar. Y entonces tú oirás nuestra oración y pararás la plaga y pararás la mortandad. Sangre, 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 corderos, oración por todas partes. Son las armas tremendamente poderosas que Dios le ha proporcionado al pueblo de Dios para que sepa cómo actuar en momentos de calamidad, en momentos de muerte, en momentos de pestilencia, en momentos en el que parece que el mundo está patas arriba y no hay solución y no hay remedio. En ese momento podemos invocar el nombre de nuestro Dios y ser salvos en medio de esta perversa generación. ¿No derramó Cristo su sangre? ¿No dice la Biblia en primera de Juan, capítulo 1, verso 7, si no recuerdo mal, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿No dice la palabra de Dios que Él fue el sacrificio perfecto que se ofreció voluntariamente al Padre para que a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz, nuestros pecados fueran anulados y nuestra vida fuera cambiada y pudiéramos experimentar el amor y la gracia transformadora de nuestro Dios? Y un detalle muy importante: no fue el Cordero de Dios el que está derramando su sangre y presentando su vida como sacrificio al Padre. No fue aquel que dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los tres elementos los tenemos en la vida del Señor Jesucristo: la sangre, el sacrificio y la oración. 39 versículos hay en el Nuevo Testamento, 39 versículos que nos hablan acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el hombre negligente, el Baal Mashhit, en Proverbios 18:9, el hombre negligente se asocia, colabora con el ángel destructor, con el ángel de la muerte, con el que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para deshacer las obras del diablo y para que podamos vivir en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y podamos vivir en victoria y podamos caminar por encima de las tormentas y podamos, hermanos, caminar en gozo, en paz y en seguridad, aunque andemos por valles de sombra y de muerte. Y el temor no se va a apoderar de la vida, del corazón de la iglesia, porque el Señor cuida a su iglesia como uno cuida de su esposa y como uno cuida de sí mismo. Dice la Biblia que Él cuida y protege y sustenta a la iglesia. Grande es este misterio, decía el apóstol Pablo a los Efesios. Es interesante notar porque están ocurriendo tantas cosas tan rápidamente a nuestro alrededor que tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento espiritual para poder captar todo lo que está ocurriendo. Escuchen estos datos que les voy a dar. Les acabo de hablar acerca de cómo la sangre en la última plaga, escuchen bien, la última plaga, la plaga que iba a herir de muerte a los primogénitos en Egipto, todos los hijos de Israel estaban dentro de sus tiendas, de sus casas, sin poder salir a ninguna parte. Tomen nota de este detalle. Por primera vez en la historia, desde los días que Israel estuvo en Egipto, en la esclavitud bajo Faraón, es la primera vez en la historia que todos los judíos, por supuesto otras personas, pero estamos utilizando como referencia al pueblo de Israel en este momento, es la primera vez desde los tiempos de Moisés que el pueblo de Israel vuelve otra vez a estar encerrado en su casa en medio de una plaga. Apréndanse esta palabra que les voy a mencionar en hebreo. ¿No me dijeron ustedes hace unos días que querían aprender un poquito de hebreo? Ahora apréndanse esta palabra, Negev. N-E-G-E-F. Negev. Esa es la palabra plaga en hebreo. La pueden encontrar en muchos textos de la Biblia, pero por supuesto en el libro de Éxodo también, donde más plagas ocurrieron. Negev. Les dije el otro día que el idioma hebreo es alfanumérico, es decir, cada letra tiene un valor numérico, de tal manera que uno puede saber el valor numérico de cada nombre, de cada palabra, de cada lugar.
Simplemente es cuestión de asignarle el número a cada letra que le corresponde. ¿Y saben cuál es el valor numérico de la palabra plaga en hebreo? De la palabra nejef. 133. Ese es el valor numérico de esas 3 letras en hebreo. 133. Recientemente acaba de terminar en Israel, hace muy pocas semanas, una fiesta de alegría y de júbilo, que lamentablemente algunos la han convertido en una especie de carnaval, y estoy refiriéndome a la fiesta de Purim. Desde que terminó Purim, si sumamos 133 hacia adelante, llegamos al día de una fiesta muy importante en el calendario bíblico, que es nada más y nada menos que la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Nosotros la conocemos como Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Shavuot? Pasó que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de la esclavitud en Egipto, se encuentra en las faldas de la montaña del monte Sinaí.